Muy buenas tardes. Hoy les quiero hablar sobre el aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud y orientarlo sobre la afiliación al régimen contributivo. ¿Cuál es el objetivo del Sistema de Seguridad Social en Salud? El Sistema General de Seguridad Social en Salud se encarga de regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso para toda la población residente del país en todos los niveles de atención. ¿Cómo está integrado el Sistema General de Seguridad Social en Salud? El Sistema General de Seguridad Social en Salud está integrado por el Estado a través del Ministerio de Salud y Protección Social, quien actúa como organismo de coordinación, dirección y control. También están las entidades promotoras de salud o EPS, que son las responsables de la afiliación y el recaudo de las cotizaciones y de garantizar la prestación del plan obligatorio de salud, entre otras cosas. Contamos también con las IPS, que son las instituciones prestadoras de salud, las cuales son hospitales, clínicas, laboratorios, entre otros, encargados de prestar la atención a los usuarios. También hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud las entidades territoriales y la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Cómo se accede al Sistema General de Seguridad Social en Salud? Al Sistema General de Seguridad Social en Salud se accede a través de los régimen contributivo y régimen subsidiado. ¿Cuáles son las otras funciones de las entidades promotoras de salud? Las entidades promotoras de salud, entre otras funciones, están encargadas de ser delegatorias del Fondo de Solidaridad y Garantía para la captación de los aportes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. También son encargadas de promover la afiliación de los grupos de población no cubiertos actualmente por la Seguridad Social. También se encargan de organizar las formas y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus familias pueden acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional. Las empresas promotoras de salud tienen la obligación de aceptar a toda persona que solicite afiliación y cumpla con los requisitos de ley. Ahora sí, vamos a hablar sobre las afiliaciones al régimen contributivo. Entonces, ¿quiénes deben afiliarse al régimen contributivo en salud? Al régimen contributivo deben afiliarse todas las personas vinculadas a través de contratos de trabajo, los servidores públicos, los pensionados, los trabajadores independientes que cuenten con la capacidad de pago, las madres comunitarias y los aprendices en etapa lectiva y productiva. Estas personas deben hacer un aporte mensual o cotización a una entidad promotora de salud para que ésta les garantice la atención en salud a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud conocidas como IPS. ¿Cómo se realiza la afiliación al régimen contributivo? Si se trata de un empleado dependiente, la responsabilidad de la afiliación es del empleador. El empleado escoge la EPS de su elección y se le comunica a su empleador, junto con los datos de su familia. Igualmente sucede con los aprendices en etapa lectiva y productiva. Esto quiere decir que cuando la persona es una empleada dependiente, tiene derecho a escoger la EPS a la cual quiere vincularse con todo su núcleo familiar y debe hacérselo saber al empleador para que él a su vez asuma lo que a él le corresponde, que es ir a la EPS, solicitar el formulario para diligenciarlo y así poder afiliar a su empleado.
En caso del pensionado, solo debe informar al fondo de pensiones cuál es la EPS a la que éste deberá entregar su cotización. Esto quiere decir que el fondo de pensiones debe pagar la cotización correspondiente al pensionado descontando de su mesada pensional, que podrá también ser la misma EPS en la cual ya venía afiliado o en caso de que haya decidido cambiarse, informarle al fondo de pensiones si se cambió, pero para hacer ese cambio debe cumplir con unos requisitos exigidos. Para el efecto, el fondo de pensiones debe afiliarlo y pagar la cotización mensual a la EPS seleccionada. En caso del trabajador independiente, debe afiliarse por su cuenta a la EPS de su elección y hacer los pagos mensuales a través de la planilla integrada. ¿Cuáles son los miembros de la familia que se pueden afiliar en calidad de beneficiario en el régimen contributivo? Las personas que se pueden afiliar como beneficiarios al régimen contributivo son el cónyuge o compañera o compañero permanente del afiliado, independientemente que sean del mismo sexo. Los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges, incluyendo los adoptivos. Esto quiere decir que si el cotizante es el esposo, pero la esposa o compañera tiene hijos que no son de mismo grado de consanguinidad, o sea, que no son hijos propios del afiliado, ellos también se pueden afiliar demostrando que que dependen económicamente del afiliado y que hacen parte del núcleo familiar. Los hijos en cualquier edad que tengan una incapacidad permanente o aquellos que tengan menos de 25 años, que sean estudiantes con dedicación exclusiva. Esto quiere decir que por sus horarios de estudio no pueden laborar y que dependen económicamente del afiliado. A la falta de cónyuge o compañero o compañera permanente e hijos con derecho, la cobertura familiar puede extenderse a los padres del afiliado que no sean pensionados y que dependan económicamente de éste. ¿Será que se pueden afiliar a otras personas distintas a las anteriores? Entonces, sí se pueden afiliar, pero siempre y cuando dependan económicamente del afiliado y tengan un parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad. Eso quiere decir padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, bisabuelos, bisnietos, tíos y sobrinos. O sean menores de 12 años si no son consanguíneos. Para esto se debe pagar por cada beneficiario un aporte adicional denominado unidad de pago por captación o UPC, que varía según la edad y el sexo y el lugar de residencia de los mismos. Y mantenerlos afiliados por lo menos un año. No se pueden incluir como afiliados adicionales a personas que tengan capacidad de pago o aquellas que se encuentren afiliadas al régimen subsidiado o un régimen de excepción, salvo que demuestren su desafiliación a dicho sistema. Ahora sí, en el caso de recién nacidos, ¿cómo se debe hacer la afiliación al régimen contributivo? Todo recién nacido automáticamente queda afiliado a la EPS a la que pertenece la madre, independientemente del régimen al que éste pertenezca, para lo cual bastará únicamente el certificado de nacido vivo. Sin embargo, deberá presentarse ante la respectiva entidad promotora de salud
dentro del mes siguiente al nacimiento el registro civil con el fin de legalizar la correspondiente afiliación. Esto quiere decir que automáticamente apenas nace el bebé, él queda afiliado, pero para validar esa afiliación hay que llevar el registro civil de nacimiento. ¿Qué pagos debe realizar las personas afiliadas al régimen contributivo? Entonces, las personas afiliadas al régimen contributivo deben realizar pagos correspondientes a aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, salud, pensión y riesgos laborales. Deben pagar cuotas moderadoras y copagos. ¿Cuáles son los porcentajes de cotización al Sistema General de Seguridad Social en materia de salud y pensión que le corresponde tanto al empleador como al empleado? Entonces, la cotización al régimen contributivo en salud del empleado dependiente es del 12.5% del salario mensual, del cual el 8.5% está a cargo del empleador y el 4% a cargo del empleado. En materia pensional es del 16%, del cual el 12% está a cargo del empleador y el 4% a cargo del empleado. En caso del pensionado, el pensionado solo se encuentra obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud sobre el 12% de su mesada pensional, excepto cuando se encuentre vinculado por contrato de prestación de servicios o recibe ingresos adicionales a su mesada pensional, caso en el cual deberá hacer los respectivos aportes en salud a la EPS a la cual está afiliado, debiendo asumir la totalidad de la cotización, que es el 12.5%. En cuanto a los trabajadores independientes, el trabajador independiente debe pagar mensualmente la totalidad de la cotización, la cual corresponde al 12.5% del ingreso base de cotización para el Sistema General de Seguridad Social en Salud y al 16% en manera pensional. Los independientes vinculados por contrato de prestación de servicios deben cotizar tanto a salud como a pensión. Ahora les voy a hablar un poco sobre los requisitos que deben cumplir para poderse afiliar a un régimen contributivo. En el caso del empleado, él deberá, como ya les mencioné antes, deberá seleccionar la EPS y el fondo de pensiones al cual quiere o desea pertenecer, comunicárselo al empleador y él, a su vez, debe dirigirse a la EPS y al fondo de pensiones que desea cotizar. Debe solicitar el formulario único de afiliación y lo debe diligenciar anexando documento de identidad del empleado, documento de identidad de los beneficiarios en caso del cónyuge, compañero o compañera permanente, fotocopia del documento de identidad en caso de los hijos menores de 7 años, el registro civil en caso de los niños hijos mayores de 7 años, tarjeta de identidad en caso de los hijos mayores de 18 años, fotocopia de la cédula y demostrar que el hijo se encuentra estudiando y que depende económicamente de él. ¿Cómo se hace esto? A través del soporte de matrícula de semestre en el cual se encuentra el hijo estudiando. En el caso de los independientes, exactamente los mismos documentos, solo que esto lo debe hacer directamente el afiliado, ya que él no cuenta con un patrono.
debe dirigirse a la EPS, solicitar el formulario único, diligenciarlo, anexarle los documentos de las personas o núcleo familiar que desea afiliar. En cuanto a si va a afiliar padres, tanto el empleado como el independiente, debe anexar el documento de identidad del papá, y el papá el papá o mamá debe cumplir con los requisitos, que es no estar recibiendo ninguna pensión, no estar afiliado a ninguna EPS, o sea, demostrar que depende económicamente del hijo, que es el afiliado. Una persona puede cotizar sola al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sí, pues por regla general, todas las personas que se encuentren afiliadas como cotizantes al régimen contributivo tienen que realizar aportes, tanto a salud como a pensión, salvo las excepciones de ley, entre las cuales se encuentran las personas inscritas al registro de independientes de bajos ingresos. Esto ya entrarían a ser como al régimen subsidiado. En conclusión, quiero resaltar que al régimen contributivo se pueden afiliar todas las personas, o se deben afiliar todas las personas que se encuentran con contratos laborales o que sean independientes y que cumplan con la capacidad de pago.